Saludos mis amigos, aquí continuamos con Sobre los Hechos y con un invitado muy especial, Víctor Navarro, economista y profesor catedrático. Bienvenido. Gracias Domingo, gracias Marino por la invitación. Esperemos que este tiempo sea de edificación, sobre todo para quienes regalen su tiempo para escucharnos. Bueno, Víctor, tú sabes que por fin, el gobierno pudo pasar de alguna manera o llevar al Congreso un plan de ajuste fiscal. Ya anteriormente intentó con uno y había anunciado otros. Este plan mínimo ha sido alabado por uno, criticado por otros. Tú como economista socio de este programa, me gustaría ver en términos amplios cuál es tu opinión. Bueno, la realidad es que sí ha habido un espacio para poder aliviar la carga de un segmento de la población que realmente lo necesita, como son las microempresas. Solamente aquellas personas que actualmente se acogen al régimen simplificado tributario es que tienen el privilegio de no pagar anticipo de impuestos sobre la renta. En gran medida, el tema del anticipo de impuestos sobre la renta tiene una estructura antiética. Me explico. No tiene ningún sentido que porque Domingo hizo un extraordinario esfuerzo en el año 2025, ahora en el año 2026 tenga mucho menos oxígeno para poder respirar y para poder llevar su negocio al próximo nivel y para poder seguir pagándole a sus empleados que se ganaron un aumento de empleo, comisiones, porque tuvieron un maravilloso 2025. Pero cuando llega el momento de la verdad, dice, Domingo se encuentra con que no puede cumplirle a sus empleados porque ahora tiene un socio nuevo porque le haya ido bien. Entonces, nunca se debe de castigar un resultado positivo, sobre todo un resultado positivo sin tú saber lo que te va a pasar en el año 2026. Y definitivamente las microempresas, que fueron las únicas que se tocaron dentro de esa propuesta, de plan de, yo diría, de plan de mini ajuste fiscal. Estamos hablando de unos 50.000, 60.000 millones de pesos, lo que busca este plan. Y existen muchos mecanismos para poder recolectar este dinero de una forma que le haga pues, mucho menos daño, en este caso a la clase media, que es a donde realmente apunta. Otra medida positiva, manteniendo en la parte positiva, es que si Domingo tenía un inmueble que lo compró hace 30 años atrás y de repente lo quiere vender, no lo podía vender porque de repente si lo compraste en 60.000 pesos, que fue lo que costó la casa de cuando yo nací, cuando yo era niño, y de repente la casa se vende en 6 millones de pesos, Domingo tenía que pagar y Marino tenía que pagar el 27%. Ahora, todo lo que tiene que ver con ganancia de capital ha bajado de un 27% a un 10%, lo cual se supone que debe dar una altísima motivación a que la persona quieran ya hacer los debidos procesos y poder, sobre todo las empresas que tienen ese espíritu de querer tener gastos fiscales y eventualmente ese escudo fiscal como producto de la depreciación del inmueble, pues yo sí quiero esa formalidad porque esa formalidad me ayuda de manera legal a yo pagar de manera correcta, conforme al Código Tributario del 92, pues menor cantidad de impuestos sobre la renta. Es una buena medida. Otra es que si Marino en vida, o yo en vida, yo que tengo mis hijos también, quería darle mi herencia en vida a mis hijos, pues yo también tenía que pagarle un impuesto sobre la renta de un 27% de ese patrimonio que yo le quería transferir a mis hijos en vida y aún después de muerte, y eso lo han bajado de un 27% a un 3%. Y otra medida que ha sido muy aplaudida, y yo no estoy en contra de ninguna medida en particular, y lo que yo no estoy a favor es de que tú le quites ingresos corrientes al gobierno sin tú decirme por dónde tú vas a compensar esos ingresos corrientes. Y esto ha sido un tema para mí de justicia social, que es la famosa indexación, la cual ha pasado de aproximadamente unos 34.000 pesos a 40.000 pesos. O sea que ese tramo de personas pues serán exoneradas. O sea que cuando vemos
el diseño de esta propuesta es un diseño de una propuesta que cuida muy bien y que está muy bien focalizada a aquellas personas que tienen muy poco recurso económico, y es lo que se supone que debe hacer el Estado. Es una distribución equitativa de recursos. O sea, le quitamos a quienes más ganan, porque ganan muchísimo y no le hace falta tanto para vivir. Sin embargo, buscamos la manera de traspasárselo y grabar menos a quienes menos tienen para que puedan echar para adelante. Desde el punto de vista de lo que es ese concepto, pues es una medida, es una propuesta que está muy bien orientada, en esa forma de equidad, de distribución de equidad. Ahora bien, también tenemos que decir lo que no tiene ningún sentido. Si cada vez que yo le transfiero dinero a mi hijo, a mi esposa, a mi mamá, ahí no hay ningún valor agregado, no hay ninguna actividad económica, simplemente una transacción que mi mamá yo le quiero regalar 50,000 pesos. Ahora, en vez de yo pagar 0.15% de esos 50,000 pesos, ahora estamos hablando de un 0.20. En términos relativos, eso es un incremento enorme. Estamos hablando de un 25% de incremento. Y eso se le conoce en economía como un impuesto disruptivo. Porque es un impuesto que no tiene nada que ver con ninguna actividad económica, como bien le decía. O sea, no hay un valor agregado, no hay una ganancia. Simplemente cash inmediato para el gobierno. Es como recolección inmediata. Y esto pues carece de sentido. Otra cosa que también carece de sentido dentro del nuevo plan que nos ponen sobre la mesa es que aquellas personas que ganan a partir de los 400,000 pesos anuales, que no es nada, en vez de un 25% del ingreso del salario, pues le pongan un 27%. Yo les aseguro a ustedes que con la inflación acumulada de los últimos 10 años, esa persona que actualmente está pagando un 25%, con mucha dificultad, quizás está pudiendo cubrir la necesidad básica de su hogar, como lo es alquiler de la vivienda, que ha incrementado, como lo es los alimentos, que a nivel internacional y en República Dominicana obviamente también ha incrementado, y también el tema simplemente ya de la salud y la educación de sus hijos. Pero cuando tú sumas necesidades puramente básicas y esenciales, también como el pago quizás del internet en esta época, el pago de la energía eléctrica en esta época, pues tú ves que una persona que esté ganando 400,000 pesos anuales, cuando tú ahora le va a grabar ese tramo, en vez de quitarle un 25%, le va a quitar un 27%, pues es algo que me parece también excesivo y no tiene nada de empatía hacia esa clase media. Por último, pues aquellas empresas que ganan más de 1,000 millones de pesos, estamos diciendo que van a pasar de un 27% a un 30%. Yo diría, oye, pero son empresas que están moviendo más de 1,000 millones de pesos. Claro que sí. De hecho, aquí volvemos a lo mismo. Se ve que sí, que estamos quitándole mucha plata a quienes ganan mucho más dinero y estamos liberando y dándole oxígeno a quienes ganan menos dinero. Desde ese concepto, veo de verdad, por primera vez en mucho tiempo en la República Dominicana, una propuesta bastante equilibrada. Sin embargo, cuando nos vamos a propuestas que son muy básicas, como la disminución de la informalidad en la economía dominicana, de eso nadie habla. Y para que tú entiendas, en la República Dominicana existen dos grandes hoyos. Uno, que yo personalmente tocaría quirúrgicamente, que tiene que ver con lo que se llama el gasto fiscal o las exenciones tributarias, las cuales aproximadamente son de más de 300,000 millones de pesos, dígase. Estamos buscando 50,000, 60,000 millones que como consecuencia del choque externo de los incrementos del precio del combustible como producto de la guerra Estados Unidos-Irán. Esa realidad ya no está tan marcada como lo vimos recientemente. República Dominicana, a diferencia de otros países, no ha incrementado en la misma magnitud que otros países de la región el incremento en los precios de los combustibles. Otros lo han incrementado en un 30%, en un 50%, en un 60%. Sin embargo, eso no es comparable, que nosotros solamente lo haya incrementado un 15%, porque en esos países, por cada galón de gasolina que ellos consumen, nos pagan de 90 a 102 pesos de impuestos solamente por galón. O sea, cuando tú, en términos relativos, haces un incremento de una base que ya es muy elevada, porque ya tiene un impuesto, pues esa comparación no es justa y no es medible. Entonces, cuando tú me dices que tú quieres buscar 50,000, 60,000 dólares en lo inmediato a través de estas medidas,
pues yo creo que hay medidas que son mucho más sensatas y que sí tienen que ver con la construcción del valor. Por ejemplo, de las exenciones que yo sí pude revisar detalladamente, Marino, Domingo, está la exención en el tema del desarrollo del mercado de valores. El que está poniendo su dinero en el mercado de valores es porque tuvo la capacidad de ahorrar, por tanto, de invertir. Por tanto, no es esa persona que está tratando de pagar los bienes básicos de su hogar. Por tanto, buscar la forma, no de eliminar al 100% de las exenciones del mercado de valores, que ascienden aproximadamente a unos 7.000 millones de pesos anuales, y ahí tenemos un dinero importante recaudado. Ahí tenemos otra partida, que vuelvo y repito, no que tampoco hay que quitarle absolutamente todo, pero gradualmente tú le puedes desmontar un poco, que tiene que ver con el tema de la ley de cine, que actualmente genera un gasto fiscal de aproximadamente unos 5.000 millones de pesos anuales. Ya 5 más 7, ya tenemos 13.000 millones de pesos de los 50, 60.000 que es los objetivos. Y ya las demás partidas yo no las tocaría, que tienen que ver con temas de zona franca, temas de desarrollo turístico. ¿Por qué? Porque aquí tú estás dejando de recaudar pesos para poder producir dólares. Y eso, cuando la gente de manera ligera dice, no, que hay que disminuir las exenciones, los gastos fiscales. No, hay gastos fiscales que son estratégicos y que generan divisas para la República Dominicana y que, aunque ya hayamos crecido mucho, eso no quiere decir que no tenemos que seguir creciendo en esa dimensión. Ahora bien, a donde sí tenemos que prestar mucha atención y a donde, desde mi punto de vista, siempre lo he dicho, es la única acción colectiva que hay que articular, es el tema de la informalidad de la República Dominicana. Para que tengamos una idea, en lo que va de año, en el primer trimestre, el 85% de los nuevos empleos que se generaron en el sector informal en la República Dominicana en el año 2026. Eso es preocupante y eso es alarmante. Si tan solo nosotros invirtiéramos, en vez de como muchos economistas dicen que tenemos que buscar 1.500 millones de dólares para poder solucionar esto, que tenemos que buscar 2.000 millones de dólares en préstamos para poder solucionar aquello, yo les aseguro a ustedes que con menos de 80 millones de pesos y sin tener que tomar préstamo internacional, simplemente 80 millones de pesos, usted tiene la capacidad con inteligencia artificial y con reconocimiento facial, ponerle a cada militar un body cam, ponerle a cada policía, que también en la parte de la reforma policial eso ha venido avanzando, un body cam, pero un body cam que automáticamente transmite en línea y que automáticamente no permita que ese negocio de la informalidad siga exactamente en ese ritmo abismal. Tan solo en 3 años reduciendo la informalidad de la República Dominicana en un 5%, o sea que seguirán sucediendo cosas, seguirán habiendo tráfico de personas, pero tan solo reduciéndole un 5% de la informalidad, estamos hablando de que podemos recolectar aproximadamente más de 50 veces lo que este plan está proponiendo. Y me parece mucho más que justo que si los ciudadanos vecinos del otro lado de la isla consumen aproximadamente entre el 36 y el 55% de los gastos corrientes públicos de salud, lo cual representa aproximadamente casi el 3.5% del gasto total del Producto Interno Bruto, de ese 3.5%, ellos están aproximadamente tomándose el 40% como promedio. Entonces, si tú que me generas gastos fiscales, no me generas ningún tipo de ingresos fiscales, pues claro que vamos a tener un hoyo. Entonces, yo no veo nadie apuntando hacia esa dirección. Y esa es la única dirección que sinceriza lo que está pasando con la República Dominicana. Dice la página del Ministerio de Hacienda, en la República Dominicana, la presión fiscal, dígase, los ingresos tributarios respecto al PIB, es de un 14% y que en la región es de aproximadamente un 21%. Sin embargo, si tú quitas la informalidad de esa ecuación, tú te vas a dar cuenta que la presión fiscal real de los dominicanos anda entre un 36% a un 42%. Por tanto, es lógico que la verdadera reforma fiscal debe estar orientada hacia la reducción de la informalidad. Con eso, tendríamos dinero hasta para invertir en toda la infraestructura, aeropuertos, puertos, aeropuertos, que se necesita en el país sin tener que tomar un préstamo. Bien, no. Le toca el bate a Domingo, pero después de la pausa.